Vamos a hablar de costo, y en definitiva cuando uno asocia el concepto costo, lo hacemos en términos de etimología con algo que cuesta, a partir de lo cual efectuamos un determinado sacrificio, un costo, algo que nos cuesta, pero cuando lo hacemos en términos de negocios o en términos del lenguaje en las empresas, ese sacrificio o ese costo lo traducimos como un costo o un sacrificio financiero o económico. Es decir, como todos aquellos sacrificios o esfuerzos que realizamos, pero que tienen como correlato consecuencias económicas o consecuencias financieras. Previo a repasar lo que sería un concepto de costo, uno diría, bueno, pero ¿para qué estamos estudiando, interpretando o analizando la temática de los costos? Lo primero que me gustaría decir es que el concepto de la gestión de costos, de la contabilidad de costos, es un subsistema o una parte integrante de los objetivos genéricos que presentan las ciencias contables con un objetivo determinado. Tanto la contabilidad general como la contabilidad de costos pretenden, a partir de procesamiento de información de naturaleza económica, de naturaleza financiera, y en particular con este objetivo, brindarnos información. Esa es su principal utilidad. Ahora, esa información que nos brinda la contabilidad, reitero, general, o particularmente la contabilidad de costos, en primer lugar debe cumplir una serie de requisitos esta información contable. La oportunidad, la pertinencia, etcétera, la esencialidad, etcétera, etcétera. Pero además, la necesidad de la presentación de esta información contable tiene que perseguir un objetivo. Y ese objetivo genérico es que se traduzca en información útil para tomar decisiones. De nada sirven planillas kilométricas o estudios específicos de costo cuando se pierde la esencia, que es permitir al decisor, sea una persona física o un ente de una persona jurídica, tomar decisiones en tiempo y forma, en términos de la gestión de las decisiones. Ahí radica la importancia de la contabilidad de costos y de entender cuáles son las herramientas que pone a disposición esta materia para que sea aplicable, en este caso particular, a las explotaciones olivícolas. Entonces, dicho este marco introductorio, vamos a repasar un poquito, más allá de que podemos tener una noción general, que lo que es un costo, pero para todos no es lo mismo un costo, porque hay diferentes tipos de costos según el objeto que yo pretenda medir. Entonces, como primer concepto introductorio, vamos a decir que costo es el sacrificio de recursos económicos realizado en el desarrollo de actividades tendientes a lograr cierto objetivo, expresado en términos monetarios. Vamos a decir que la gestión de costos y las consecuencias de esa gestión de costos se realizan en organizaciones. ¿Qué es lo que es una organización? Bueno, una organización es la conjunción sistemática. ¿Por qué sistemática? Porque es un sistema donde existen diferentes elementos materiales, humanos, denominados recursos, que interactúan entre sí con el objeto de lograr un determinado objetivo, que a priori es fijado por esta organización. Entonces, en el marco de este sistema general, que es una empresa, una explotación, un establecimiento, etcétera, se combina la administración de recursos. ¿Qué recursos? Recursos económicos
que interactúan con los recursos materiales, con otros recursos materiales, naturalmente con los recursos humanos con los cuales cuenta su organización, con el objetivo de desarrollar en el ámbito de esa administración de los recursos ciertas actividades para el cumplimiento del objeto de la organización. Ahora, estas actividades son de naturaleza absolutamente heterogénea. El consumo de un bien, la producción de otro bien, una decisión, un análisis, el procesamiento de una información externa, climática, meteorológica, de costos, de presupuesto, etcétera. Son todas actividades, decisiones, datos o variables de naturaleza absolutamente heterogénea. ¿Cómo hacemos entonces para procesar toda esta información que generan estos distintos recursos, variables, etcétera, de naturaleza heterogénea? Bueno, lo hacemos a través de una unidad que homogeniza todas estas variables, que es expresar toda esta información en términos monetarios. Entonces, dicho esto, vamos a desagregar un poquito lo que es el concepto de costo. Cuando hablamos de recursos económicos, estamos haciendo referencia a bienes y a servicios que se van a utilizar en una empresa para desarrollar actividades. Bienes que pueden tener naturaleza absolutamente tangible, bienes físicos, durables o consumibles dentro de las actividades que realiza una empresa, o bienes intangibles, créditos, pasivos, activos de naturaleza monetaria, activos de naturaleza fiduciaria, flujos futuros, etcétera, etcétera. Todo eso conforma una masa de recursos. ¿Y por qué económicos? Porque tienen significancia económica si esos recursos son expresados en términos monetarios. Tienen un determinado valor monetario. Ahora bien, el sacrificio de esos recursos económicos que hemos definido se efectúa ¿cómo? ¿Cómo traducimos ese sacrificio? Bueno, el sacrificio es la actividad de consumir, de utilizar estos recursos o de transformarlos para que dejen de estar en el estado que estaban originalmente antes del acto decisorio que se realiza diariamente en una organización. El consumo de materias primas, la cosecha de un determinado producto agrícola, el consumo de combustibles para la realización de una determinada actividad, el sacrificio de recursos humanos en pos de otro tipo de actividades culturales, como la poda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa lo que cuesta o lo que se sacrifica? Bueno, es el consumo, la utilización o la transformación de estos recursos. Definidos los recursos y definido qué es lo que es un sacrificio, tenemos que ir por las actividades en las cuales ese sacrificio se realiza. ¿Y cuáles son esas actividades? No son ni más ni menos que acciones, primero decisiones en el marco de la planificación, luego acciones que llevan a cabo el proceso decisorio que se realizó anteriormente, y luego procesos que se desarrollan ¿para qué? Para producir y para comercializar bienes y servicios. En este caso en particular, bienes de naturaleza agrícola o primaria. O bien, si hablamos de una empresa integrada o de otro eslabón de la cadena de valor de la olivicultura, bienes manufacturados, como puede ser aceitunas en conserva, derivados del procesamiento de aceitunas, subproductos, naturalmente aceite de oliva de sus versiones más vírgenes a sus versiones más comunes. Entonces, recursos económicos, sacrificio o costo, actividades que son receptoras o derechohabientes
permítanme el término, de este costo, de ese sacrificio, y todo esto ¿para qué? ¿Todo esto para qué? En busca de un objetivo. ¿Qué es lo que es el objetivo? La razón o el conjunto de razones que justifican este proceso que hemos estado explicando, para los cuales se realizan estas actividades de sacrificar recursos económicos. Entre otras razones, para una empresa capitalista puede tener objetivos primarios, secundarios, terciarios. Naturalmente estará el objetivo de lucro, de obtención de utilidades, pero orientado a esos objetivos, todos los objetivos secundarios que sociales, medioambientales, productivos, de responsabilidad social, etcétera, que están asociados a esta gestión de una organización como tal. ¿Qué son los recursos económicos? ¿O cuáles son los distintos recursos económicos que, a nuestro juicio, interactúan en este proceso simbiótico y sistémico que se da en las organizaciones? Bueno, podemos hablar, por un lado, de recursos tangibles o intangibles. Los recursos tangibles son aquellos recursos de cuya naturaleza es física, que se puede palpar, advertir, etc. Dentro de los recursos económicos tangibles podemos hablar de recursos de rápida movilidad o rápida circulación, por ejemplo, las materias primas, los materiales o los insumos que se utilizan en un proceso productivo, los productos químicos, los herbicidas, los combustibles, los agroquímicos, etcétera, etcétera. Y además pueden ser recursos tangibles de rápida movilidad o consumo que se agotan en el primer uso, como son estos que yo les estoy describiendo, o bien pueden ser recursos tangibles permanentes, por ejemplo, la utilización de bienes de uso, de tractores, de maquinaria cosechadora, de herramientas agrícolas, etcétera, etcétera. Paralelamente, también podemos hablar de bienes de naturaleza tangible, todo lo que es la infraestructura que como inversión se haya adherido al suelo y que forma parte de su utilización de estos recursos económicos que estamos hablando. Un equipo de riego, un pozo, las casas, los galpones, etcétera, etcétera, etcétera. Luego podemos hablar de recursos financieros. Naturalmente, por cada peso invertido, en este caso en una actividad agrícola, en una actividad olivícola, por imperio de la partida doble, permítanme expresarme un poquito en términos contables, o sea, por cada peso de inversión hay un peso de financiamiento, digamos, alguien está financiando, como pueden ver en esa foto, esta plantita y su fruto que en términos naturales crece. Y estos recursos financieros pueden ser propios, que es el aporte de los propietarios, de los inversores, etcétera, etcétera, traducido en dinero, en valores, en derechos, o bien puede ser recursos de terceros, financieros, recursos fiduciarios, préstamos, inversores de largo plazo, etcétera, etcétera. El bagaje o la naturaleza de los distintos instrumentos financieros a un proceso de inversión no viene al caso de este curso, pero es absolutamente diverso. ¿Qué otros recursos naturalmente ponemos a disposición en un proceso productivo primario como este? Y bueno, insumos energéticos y consumos asimilables. Son, si se quiere, servicios de naturaleza intangible, pero absolutamente esenciales para la vida de un proyecto agrícola. Luego tenemos servicios contratados a terceros, que pueden ser o prestados en forma permanente, personal de maestranza, eventualmente en explotaciones agropecuarias intensivas, pero de dispersión geográfica importante,
servicios de vigilancia, servicios de comunicaciones, servicios de asesoría, etcétera, etcétera. Entonces, servicio tercero prestado en forma permanente. Pero también están asociados, particularmente en términos directos, los servicios contratados a terceros que se prestan en forma o temporal o en forma cíclica. ¿Cuáles son esos servicios? Bueno, como ustedes pueden imaginarse, los servicios de poda, eventualmente para una explotación olivícola, los servicios de desbrote, si hubiera contratación de servicio de tercero, eventualmente, o sea, naturalmente, la cosecha, más allá de la forma en que se decida que la misma debe ser llevada a cabo, el acarreo de la materia prima, o bien, si hemos definido servicios contratados a tercero en forma permanente y en forma temporal o cíclica, para estos últimos casos que estoy definiendo, también podemos hablar de servicios contratados a tercero en forma puntual. Por ejemplo, una reparación de un pozo, que puede darse de manera integral, a lo mejor cada una serie o cada tantos años y es de manera puntual. O la realización de un alambrado o servicios de reparaciones y mantenimiento diverso que no tienen el comportamiento cíclico, ya sea permanente o temporal. Y por último, naturalmente, todo esto no funcionaría si no es coordinado por el principal elemento constitutivo de las organizaciones, que son los recursos humanos, ya sea personal en relación de dependencia de manera permanente, personal en relación de dependencia en forma temporaria o cíclica, o bien para el común de lo que son las explotaciones medias de la región, el trabajo de manera personal de sus propietarios puestos o orientados a esta explotación. Definimos claramente entonces cuáles son los recursos que se sacrifican, si esto es un costo. Ahora, si esto es un costo y estos son los recursos, ¿cuáles son las formas en que ese sacrificio se viabiliza en una explotación agrícola? Bueno, las formas en que esos recursos se viabilizan son diversas, pero básicamente yo he querido representar 4. La más clásica que uno puede configurarse es la relación consumo-insumo. Naturalmente, en una explotación agrícola primaria, el sacrificio de recursos económicos se hace a partir de materias primas, supongamos de abonos o de materiales o determinados insumos, combustible, naturalmente gasoil, químicos, agroquímicos, herbicidas, fertilizantes, energía, eventualmente otro tipo de energía para las viviendas, etcétera, etcétera. Así, hay una relación clara entre un insumo que es aplicado a un determinado producto o una determinada actividad. Ahora, hay otros sacrificios de recursos que no se dan de manera tan tangible, de manera tan directa, y que se dan por el uso o la utilización en el tiempo, y dependiendo del modo en que esos usos o utilizaciones se realicen, ¿de qué? De terrenos, de explotaciones, para decirlo en términos genéricos, de maquinarias, de equipos, de instalaciones, etcétera, etcétera. La tercera forma de sacrificar recursos es entregar a terceros de bienes diversos y que forman parte de lo que contablemente, sin ánimo de aburrirlo, pero algunos conceptos contables necesariamente debo aclarar, de lo que llamamos costo de venta. ¿Y qué es esto de entregar a terceros bienes diversos? Bueno, por ejemplo, una forma de sacrificar recursos es pagar un determinado fasón por elaboración de aceite con la misma materia prima cosechada. Esto se da en cualquier actividad agrícola que tenga un posterior proceso de
manufactura, en el aceite, en las aceitunas, naturalmente se da en el vino, etcétera, etcétera. Entonces, hay un sacrificio de recursos propios, que es los frutos de mi explotación, en aras de retribuir un servicio que se me ha prestado por elaborar un producto diferente al que originalmente planteaba el objetivo de la explotación agrícola, pero que forma parte de la cadena de valor. Y por último, diría que la última forma de sacrificar estos recursos económicos es ciertos consumos que se dan por el paso del tiempo. Por ejemplo, el devengamiento de un determinado sueldo o el devengamiento de un determinado porcentaje acordado en términos de producción por el paso del tiempo, por el cumplimiento del ciclo agrícola, por haber arribado a ciertos objetivos de producción o de comercialización, o bien servicios de terceros. Esto no es tan común en nuestra región, pero sí en la Pampa Húmeda, cuando los servicios de terceros se contratan pagaderos a cosecha. Naturalmente los impuestos que son mensuales o que son anuales, entonces su consumo, su devengamiento, no tiene que ver tanto con la explotación, sino con el paso del tiempo, los derechos de explotación, las tasas municipales, etcétera, etcétera. Entonces, hemos definido básicamente qué es lo que son los recursos, cuál es la forma de sacrificar esos recursos, y entonces vamos a decir, si existen los recursos y sabemos de la manera de que esos recursos se sacrifican, podríamos decir que mal puede hacerse una gestión eficiente de costos si no se mide. Pero para poder medir algo, primero hay que homogeneizarlo en términos de moneda. Y luego de que esto esté medido, también hay un proceso que para poder ser medido necesita ser contado o inventariado. No se puede gestionar algo que no se conoce. Y para conocer este objeto de costos, para conocer este objeto de costo, en primer lugar es necesario contarlo, inventariarlo, saber con qué objeto de costo contamos. En segundo lugar, luego del proceso de inventario, que es un proceso físico, el proceso de inventario es el uso o el consumo de recursos, se identifican aquellos que se sacrifican en el logro de la obtención de un objetivo. Luego, que están inventariados, debemos medirlo, es decir, el inventario es un concepto cualitativo, pero luego de este concepto cualitativo, la medición consiste en la determinación de la cantidad de recursos sacrificados en el logro del objetivo buscado. Por ejemplo, en términos físicos, la cantidad de kilogramos de materia prima que se necesitan para elaborar una tonelada de aceite de oliva extra virgen. Eso es la medición de un determinado recurso. Pero sigue siendo no un concepto cualitativo, sí uno cuantitativo, pero de naturaleza heterogénea. Para poder llevarlo a una naturaleza homogénea, necesitamos darle una dimensión monetaria, es decir, valuar en unidades monetarias los sacrificios de los recursos económicos en el proceso de la obtención de los objetivos buscados. ¿Esto qué es lo que es? Si hablábamos que la medición en términos físicos es la cantidad o la relación de eficiencia entre la cantidad de kilogramos de materia prima que se necesitan para elaborar una tonelada de aceite de oliva extra virgen, bueno, valuarlo en términos monetarios será asignarle un valor en pesos, por ejemplo, a los kilogramos de aceituna necesarias o relevadas en ese proceso de medición. Dicho esto, lo que vamos a definir ahora es el objeto de costos. ¿Qué es lo que es un objeto de costos? Cuando yo hablo de costos, por ejemplo, de costos olivícolas, ¿cuál es el costo?
El costo es el costo de producción por hectárea, el costo de producción por kilo de aceituna. ¿Cuál es el costo? Porque a igualdad de sacrificio económico en una hectárea, un dispar rendimiento en la explotación, o en definitiva en la cosecha de aceituna, naturalmente me hará variar el costo. Pero el sacrificio económico fue el mismo o no. Bueno, un poco la idea de esto es dilucidar cuál es el objeto de costo. El objeto de costo es lo que yo quiero medir, que no siempre es el producto final. Un objeto de costo es un elemento para el cual se requiere una medición de costos en particular. Hay distintos tipos que son, o los tipos más comunes de objetos de costo en una explotación agrícola y en particular en una explotación olivícola. Yo creo que los principales van en estos que he tratado de resumirles en esta filmina. ¿Y cuáles son? Nuestro objeto de costo puede ser la determinación del costo de un producto. Por ejemplo, el costo de un kilogramo de aceituna cosechada, el costo de un kilogramo o de una tonelada de aceite de oliva extra virgen, el costo de una lata de aceite de oliva extra virgen de 1 litro o de un bidón de aceite de oliva de 3 o de 5 litros. Eso si nuestro objeto de costo es medir el costo de un determinado producto, asociado, por ejemplo, a la producción en particular, que es lo que primero se nos viene a la mente. ¿Sí? Bueno, cuando yo hablo de costo de una explotación olivícola, ¿de qué estoy hablando? Y del costo de la producción de una aceituna. Pero no necesariamente estos son los únicos objetos de costo. Por ejemplo, pueden haber servicios. Uno que se me ocurre, el turismo asociado a ciertas explotaciones olivícolas. Se me ocurre pensar en Giancanello, en Zucardi, por ejemplo, o servicios asociados a la entrega de productos o a la distribución, o el servicio asociado a la degustación. Eventualmente, aunque sea una actividad marginal, pero existe en la región, los servicios de gastronomía o de hotelería asociadas a ciertas explotaciones, etc. Fíjense cómo muta el objeto de medición de costo en particular. Tercer ejemplo, objeto de costo, obras o proyectos. Por ejemplo, el costo de desarrollo de una nueva plantación, para el caso que se trate de una explotación primaria, o bien el costo de la ampliación de la capacidad de almacenamiento de una planta procesadora de aceitunas, o la ampliación de una línea de procesamiento y prensado, o el costo de construcción de una línea de fraccionamiento, etcétera, etcétera. Otro objeto de costos de la actividad. También podemos decir que un objeto de costos no es medir el producto, sino medir el funcionamiento o de centro de responsabilidad o de sectores de una empresa. Cuando hablamos de centro de responsabilidad, podemos decir que el objeto de costos son los costos asociados a la función comercial, a la función administrativa, al área financiera, a la gerencia de producción, etcétera, etcétera. En definitiva, son objetos que acumulan costos, sacrificios de recursos que realizan cada una de estas actividades para lograr un objetivo que particularmente se les ha asignado. También podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de uno de estos sectores de la empresa, de los costos de funcionamiento de un sector específico, por ejemplo, en un proceso productivo de elaboración de aceite o de aceituna, los costos de la función de recepción, los costos asociados a la función de calidad, naturalmente el costo del procesamiento
del producto que se trate, el costo de fraccionamiento, el costo de la estiba, del almacenaje, la logística de distribución, el costo de la logística de aprovisionamiento, los costos de no calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo el abanico de objetos de costos se amplía. O bien, marginalmente podemos asignar en organizaciones más complejas que estos objetos de costo estén vinculados a la medición de cierto tipo de actividades específicas, por ejemplo, marketing, o al desarrollo de ciertos nichos de mercado, costos asociados a clientes o a mercados específicos, o costos de diseño de envase, etiqueta, etcétera, etcétera. Objetos de costos. Definidos lo que son los objetos de costos, vamos a hablar un poquito para que, o sea, necesariamente hay distintos tipos de costos y esos distintos tipos de costos podemos agruparlo en una clasificación, como para tener una idea de cuáles son los principales objetivos que se persiguen a la hora de asignar o de clasificar los costos. Entonces, vamos a decir que hay diferentes formatos o métodos para clasificar los costos. Vamos a decir que el primero de esto voy a hablar de teoría de costos de manera genérica. Después vamos a ver en la presentación del video 3 o del video 4 cómo hay algunos grises en la distinción de algunos costos y ahí está, digamos, la capacidad del analista o de quien interpreta los datos de ver cómo el costo se comporta y en atención a ese comportamiento poder tomar decisiones que de alguna manera influyan significativamente en la administración del negocio. Pero sin querer adelantarme, voy a decir que según la forma de asignación de estos objetos de costo, los costos pueden clasificarse en primer lugar en directos. ¿Qué es lo que son los costos directos? Son aquellos, digamos, que no ofrecen ni inconvenientes ni dudas respecto a su asignación al objeto de costo. Es decir, hay una relación inequívoca entre el recurso que se sacrifica y el objeto de costo. Cuando aplico un determinado producto químico en una hectárea, la verdad que no hay duda que ese sacrificio es absolutamente directo a los costos de producción de esa hectárea. Kilogramos o bolsas de fertilizante por hectárea, volviendo al mismo ejemplo, los kilogramos de materia prima para obtener una tonelada de aceite de oliva extra virgen, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto cuando hay una relación inequívoca, pero no siempre, sobre todo en procesos de producción amplios o sustantivos en el tiempo, es posible de cada uno de los sacrificios de costo medirlos inequívocamente en relación al objeto de costo. Entonces aparecen los que podemos determinar como costos directos, pero que se dan bajo estimaciones razonables, lo que conocemos con ciertos costos que se dan de manera estándar. Los costos más conocidos en este tipo de procesos son las relaciones de eficiencia. Es el rendimiento de la materia prima o el porcentaje, un ejemplo, de materia grasa para la obtención de un kilogramo de aceite o de una tonelada de aceite. Si hablamos en explotación primaria, se me ocurre decir no sé, los litros de gasoil que consume un tractor por hora de tanta potencia, o la potencia contratada para efectuar un riego cada 3 días que reponga una determinada lámina durante tantas horas. Entonces, como eso es imposible medir en términos directos, lo que se hace son bases de distribución bajo estimaciones razonables. Esas estimaciones razonables, ustedes las conocen mejor que yo porque se dan
naturalmente en el ámbito de la ingeniería, se llaman relaciones de eficiencia. Y por último, para esta primer clasificación de costos, podemos hablar de costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Son aquellos costos que son necesarios para el desarrollo del proceso de producción, los costos de explotación primaria, los costos de elaboración secundaria, etcétera, de un determinado objeto de costo, pero que por su naturaleza no pueden ser conocidos o bien con exactitud en esta relación inequívoca de la que yo les hablaba, o bien ser asignados razonablemente en función de las unidades de estos recursos. Entonces, estos recursos indirectos podemos decir que son necesarios o es necesario recurrir a ciertas metodologías. En primer lugar, de asignar a qué objeto de costos están relacionados, y luego distribuir este costo dentro de los mismos. Por ejemplo, la seguridad, los impuestos, la supervisión, las certificaciones, la telefonía, etcétera, etcétera. En los costos indirectos no hay una relación inequívoca al producto o al objeto, sino que requiere una base de asignación y posterior distribución si hubiera más de un objeto de costo a asignar. Y bueno, se mezclan los costos directos y los costos indirectos. Uno podría decir, bueno, a veces comparten la naturaleza de directo e indirecto. Por ejemplo, yo podría decir que, vamos a suponer, la telefonía contratada de la administración de una explotación agrícola. Naturalmente uno podría decir, es indirecto al objeto de costo hectárea o kilogramo de aceituna, pero es directo si nuestro objeto de costo es medir la función administración. Entonces, depende de lo que yo quiera medir, y esto es el objeto de costo, es el comportamiento según su clasificación. Otra clasificación de los costos. Costos para fines contables versus costos para fines de gestión. En realidad, esta distinción o esta dicotomía no es tal, yo solamente la estoy planteando en fines metodológicos. Digamos que los costos para fines contables, o sea, desde el punto de vista contable, el costo de producción de un determinado bien o el costo de venta de un determinado artículo, para su medición debe medirse específicamente de acuerdo a ciertas normas que son emitidas por la profesión, para que tal sacrificio de recursos puedan ser considerados como costos, donde en la exposición de esos costos, que son los estados contables oficiales, periódicos y legales que emite una determinada explotación. Ahora, después hay otra serie de cálculos de costo que se dan en el formato y en tiempos y con periodicidad diferente. Y esos otros cálculos de costo que no son utilizados para la preparación específica de un balance de una empresa o de un estado contable, los vamos a denominar costos para fines de gestión. Y estos costos se pueden construir tanto con criterios contables, siguiendo las recomendaciones de las normas a las cuales estaba haciendo referencia, como con criterios de ingeniería en términos de relaciones de eficiencia, del costo estándar, con criterios de economía, naturalmente un costo relevante para considerar en la decisión de un proyecto no de inversión de esta magnitud. Tenemos que hablar de los costos de oportunidad del capital propio, que la materia contable no mide, o bien los costos desde el punto de vista financiero, los costos futuros, los costos de oportunidad entre una decisión de invertir capital propio o hacer algún determinado proyecto o alguna determinada gestión a partir de capital de tercero con algún tipo de apalancamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la información
las formas de medición, etcétera, son diferentes, no son lo mismo. Entonces, los costos para la contabilidad, resumiendo, se basa en datos históricos, es lo que ocurrió, se procesan a partir de una determinada técnica contable, con medios de registro, con formas de contabilización, etcétera, que están basados en principios, en normas o en criterios contables que son uniformes para todo tipo de explotación, sin considerar las variables que lo afectan, ni el tiempo ni el espacio. Se orientan a la contabilización a un determinado cierre de ejercicio, aun cuando ese cierre de ejercicio se determine en la periodicidad que deba hacerse, trimestral, semestral, anual, etcétera, pero está enmarcada para su construcción en normas técnicas profesionales. A diferencia de los costos para la gestión, como explicaba anteriormente, que se van a basar en datos reales, pero van a tomar de esos datos reales la posibilidad de efectuar estimaciones, proyecciones, validaciones respecto de cómo puede influir en una determinada decisión productiva, agrícola, de sacrificio de recursos, datos de los cuales nos valemos de proveedores, de presupuestos, de estudios de ingeniería, etc. ¿Por qué? Porque siempre y sobre todo en un proceso de explotación agrícola, vamos a estar definiendo un año antes un montón de recursos que han de ser sacrificados en atención a una producción, sobre todo esta que es anual, que se va a dar 12 meses luego. Imagínense la cantidad de variables que yo debo tener en cuenta para poder decidir la magnitud y la calidad de los recursos que voy a sacrificar en pos de un objetivo que siempre, en mayor o menor medida, está sometido a riesgo, a incertidumbre. Esto se da en el ámbito del planeamiento. Entonces, vamos a planear, en función de lo que planeemos o planteemos, vamos a organizar la explotación. En el ámbito de esa organización vamos a tomar decisiones a lo largo de los meses, con el objetivo de que estas decisiones no solamente van a influir en el sacrificio económico actual, sino en el objetivo de producción olivícola buscado. Cuando ese objetivo o cuando lleguemos a la meta, bueno, veremos a través del proceso de comparación entre lo que han sido los costos históricos reales incurridos y los costos ex ante planificados, el nivel de desvío. Pero lo que nos da la gestión de costos básicamente es comunicación, información para poder decidir sobre la marcha. Y se vale, naturalmente, de la contabilidad para el armado de estos datos, su fuente primaria de información, además que puede ser nutrida de información extracontable, es la contabilidad. Yo diría que los costos para la gestión se utilizan fundamentalmente en el análisis, en el control de gestión y en el proceso de toma de decisiones. Y por último, para concluir esta primera presentación, en el cual nos hemos explayado para que entendamos en lo que es una explotación agrícola de naturaleza o una explotación olivícola y eventualmente las explotaciones manufactureras asociadas a su materia prima, vamos a decir cuáles son las tres dimensiones básicas que toda persona que o prepare costos o decida sobre esos datos debe interpretar o que gestione costos debe tener en cuenta. La primera dimensión básica que siempre debemos tener en cuenta es la naturaleza o la cuenta del costo. ¿Qué es lo que es la naturaleza o la cuenta del costo? Y es la denominación semántica que recibe este recurso económico que es utilizado o es sacrificado. Por ejemplo, aceitunas
energía eléctrica, fertilizante, combustible, honorario. Cuando yo desarrollo esa expresión semántica, automática e inconscientemente, sé a qué estoy haciendo referencia. Esa es una dimensión, es básica. Naturaleza o cuenta de costos. Como ustedes ven ahí en la filmina, estamos hablando o de la aceituna o del aceite de oliva. La segunda dimensión es el centro de costos. ¿Qué es lo que es el centro de costos? Para llevarlo en términos prácticos a la explotación. Es el lugar físico, el sector de la finca o aquel establecimiento industrial o parte del establecimiento industrial en donde se produce el proceso de sacrificio del recurso económico. Donde el lugar físico, reitero, puede ser el sector de la finca, como están viendo ahí, la explotación olivícola en seto, o un establecimiento industrial, lugar físico donde se produce el proceso de sacrificio del recurso económico. Y en tercer lugar, la tercera dimensión que siempre tenemos que tener en cuenta en la información relativa a los costos es las actividades o procesos. ¿Qué es lo que son las actividades o procesos? Y ustedes lo ven bien en detalle cuando desarrollan en el módulo de costos los costeos por actividades. Bueno, el conjunto de tareas o de acciones que deben realizarse para que se transformen o se sacrifiquen estos recursos económicos, tangibles, intangibles, servicios, etcétera, todo lo que ya definimos, en aras de la obtención de los productos finales. ¿Dónde? En los lugares identificados como centro de costo. Reitero, la actividad o el proceso del conjunto de tareas o de acciones que deben realizarse para que se transformen o sacrifiquen los recursos económicos en aras de la obtención de los productos finales buscados en aquellos lugares identificados como centro de costo. Lean este ejemplo. Se realiza la poda, que es una actividad en las hectáreas de la finca correspondiente a plantaciones de variedad arbequina, puede ser el centro de costos, para obtener el lote específico de aceitunas con destino a aceite. Es el producto buscado. Entonces, el sistema de información de una empresa siempre debiera estar orientado a brindar las tres dimensiones de cada uno de los costos en los momentos oportunos. Bueno, y con esto concluimos la primera parte de esta presentación y continuamos en el video siguiente. Muchas gracias.